Una noche de luna llena, Gilberto, un técnico en redes de mediana edad, se subió a su confiable motocicleta para dirigirse a un pequeño pueblo ubicado en lo profundo de las colinas. Como de costumbre, su trabajo requería desplazarse durante las horas de la madrugada, cuando el silencio envolvía el paisaje y las sombras cobraban vida propia. Las luces de la ciudad se desvanecían mientras se adentraba en carreteras solitarias rodeadas de densos bosques. El viento soplaba frío y susurros misteriosos parecían envolverlo, deslizándose entre los árboles como susurros malévolos. A medida que avanzaba, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de Gilberto, su corazón latiendo con un ritmo acelerado. Cuanto más se alejaba de la civilización, más intensa se volvía esa sensación. De repente, la motocicleta comenzó a titubear como si estuviera luchando contra una fuerza desconocida. El ambiente se volvió opresivo y los sonidos de la naturaleza se desvanecieron, creando una atmósfera lúgubre y malsana. En medio de la oscuridad, una figura borrosa apareció frente a Gilberto. Sus ojos se abrieron como platos al ver a una mujer pálida y demacrada, vestida con harapos andrajosos. Ella extendió una mano temblorosa hacia él, sin decir una palabra. Gilberto sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral y, sin pensarlo dos veces, aceleró su motocicleta, tratando de dejar atrás aquel horrendo encuentro. Pero a medida que avanzaba, la pesadilla continuaba. La mujer apareció una y otra vez en diferentes lugares del camino, su rostro desfigurado lleno de tristeza y desesperación. Gilberto luchó contra la creciente paranoia, tratando de convencerse de que solo era su imaginación jugando trucos con su mente exhausta. Sin embargo, cada vez que se detenía para tomar un respiro, la figura reaparecía, acechándolo en las sombras, su mirada penetrante atravesando su alma. El terror psicológico comenzó a desgarrarlo desde adentro, empujándolo al límite de su sanidad mental. Finalmente, llegó al pueblo, su destino final. La calidez de las luces de las casas y el sonido distante de la civilización trajeron un sentido de alivio. En la mañana, después de una noche de pesadilla, Gilberto reflexionó sobre lo ocurrido. Aunque no podía explicar lo que había experimentado, entendió que su mente había sido testigo de algo fuera de lo común, algo que nunca podría olvidar. Desde entonces, cada vez que volvía a recorrer esas carreteras solitarias durante las horas de la madrugada, Gilberto sentía una inquietante presencia en el aire, una sensación de que nunca estaría solo en su viaje. El terror psicológico se había enraizado en su ser, dejándolo marcado de por vida. A pesar de su temor, Gilberto no podía dejar de preguntarse quién era esa misteriosa mujer que acechaba sus viajes nocturnos. Decidió investigar más sobre el área en la que había tenido aquel encuentro aterrador. Se sumergió en la historia del pueblo y descubrió que años atrás, en ese mismo lugar, había ocurrido una tragedia. Una joven llamada Emilia había sufrido un destino trágico cuando su amado murió en un accidente de motocicleta en una noche de luna llena. Desconsolada por su pérdida, Emilia se había sumido en la tristeza y el desespero, hasta que finalmente decidió quitarse la vida en las mismas carreteras que Gilberto solía recorrer. Las historias de Emilia se mezclaban con leyendas locales, donde se decía que su espíritu todavía vagaba por los alrededores del pueblo, buscando venganza contra los motociclistas que cruzaban su camino. Según estos relatos, Emilia se aparecía a los viajeros nocturnos, mostrando su rostro desgastado y pidiéndoles ayuda para encontrar la paz en la muerte. Con cada nueva pieza de información, Gilberto empezó a entender que lo que había experimentado no era producto de su imaginación, sino una confrontación directa con el espíritu inquieto de Emilia. Decidió entonces enfrentar sus miedos y buscar una solución para ayudar a la enigmática mujer. Contactó a expertos en fenómenos paranormales que le ofrecieron diferentes métodos para comunicarse con los espíritus. Finalmente, se decidió por un ritual de liberación que le permitiría hablar con Emilia y ayudarla a encontrar la paz. En la próxima luna llena, Gilberto se adentró en el bosque y siguió las instrucciones de los expertos. Encendió velas y quemó incienso mientras repetía unas palabras rituales. Poco a poco, el ambiente se volvió pesado y una silueta femenina comenzó a materializarse frente a él. Era Emilia, su rostro lleno de tristeza y sufrimiento, pero también había una luz de esperanza en sus ojos. Gilberto tuvo una larga conversación con ella, escuchando sus penas y ofreciéndole un mensaje de compasión y perdón. Emilia le reveló que su apego a la vida terrenal la había atrapado en un ciclo de angustia y que necesitaba que alguien la ayudara a cruzar al otro lado. Con una mezcla de miedo y determinación, Gilberto aceptó ayudar a Emilia en su tránsito hacia la paz eterna.
Realizaron un último ritual juntos, donde él la guió hacia la luz y la liberó de su tormento. Desde ese momento, los encuentros con el espíritu de Emilia cesaron. Gilberto pudo viajar por las solitarias carreteras sin sentir la presencia inquietante de aquella mujer pálida y demacrada. Aunque el terror psicológico que había experimentado dejó cicatrices en su mente, también le enseñó a confrontar sus miedos y encontrar la paz en medio de la oscuridad. Gilberto comprendió que la conexión con lo desconocido puede ser aterradora, pero también una oportunidad para crecer y descubrir que hay más en el mundo de lo que nuestra mente puede comprender. Aquella noche de luna llena se convirtió en un hito en su vida, recordándole siempre que hay historias y presencias que escapan a la lógica y a la realidad tangible.